La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Hace unos años, una histórica sequía afectó a nuestro país y significó que estuvimos muy cerca de no tener agua potable para el consumo. Esa realidad la dejamos atrás, pero fue justamente allí cuando nació una organización sin fines de lucro impulsada por empresas del sector privado llamada Alianza Uruguaya por el Agua, con el objetivo de contribuir a la seguridad hídrica de Uruguay, articulando acciones colectivas, generando y comunicando información de valor e impulsando soluciones. Ayer se realizó una actividad donde expertos abordaron desafíos de la gestión del agua para garantizar la sustentabilidad, para abordar las oportunidades y retos de la gestión hídrica en nuestro país, promoviendo un enfoque integral y sostenible. La Alianza Uruguaya por el Agua organizó el conversatorio Desafíos de la Gestión Pública del Agua, que contó con la presencia de Teresa Sastre, directora nacional de Aguas, y Nicolás Rezano, especialista en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En la apertura, Rezano destacó que la gestión del agua en Uruguay enfrenta grandes desafíos que requieren una apuesta por la innovación y el uso de nuevas tecnologías, y señaló que herramientas como la inteligencia artificial y la información satelital pueden ser claves para mejorar la eficiencia en la detección de pérdidas y optimizar el uso de recursos hídricos. También, por supuesto, estuvo presente la funcionaria que es de gobierno, aunque tiene un perfil técnico. Vamos a profundizar sobre ambos temas, sobre la alianza en particular, sobre la actividad de ayer que dejó como saldo y sobre todo qué podemos ir aprendiendo de instancias como esta para manejar un tema tan sensible en Uruguay como es el recurso hídrico y su sustentabilidad, teniendo en cuenta justamente estos episodios de sequía que hemos vivido en nuestro país. Vamos a conversar de esto esta mañana con Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya por el Agua. Francisco Morales, Otra Mañana. Mauro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, Francisco, gracias a vos por la invitación. Por favor, es un gusto recibirte aquí en el estudio una vez más. Hemos tenido ya la oportunidad de conversar contigo en otras oportunidades, cuando nació propiamente la alianza, pero siempre es interesante porque la audiencia se renueva, ir contándole justamente a quienes nos escuchan acerca de cuáles son los postulados y las razones por las que nació la Alianza Uruguaya por el Agua. ¿Cómo lo describirías? Bien, a ver, la Alianza Uruguaya por el Agua es una organización sin fines de lucro que lo que busca es impulsar soluciones de seguridad hídrica. Es impulsado por empresas del sector privado y el BID y trabaja en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Ganadería y OCE. ¿Sí? La idea no es inventar la rueda, sino venir a colaborar con los esfuerzos que ya se vienen haciendo desde el sector público. Como bien dijiste, nace un poco antes de la sequía y nos agarró en un momento de transición bastante difícil, donde se generó un debate político, ¿te acordás? Neptuno, Casupá, por dónde iba a ir, y bueno, y ahí nosotros tratamos de perfilarnos más a proyectos puntuales, pero las líneas de trabajo de la Alianza son restauración, conservación, trabajos en cuenca, un poco la línea del Ministerio de trabajos sobre zona buffer y recursos al costado del Santa Lucía, y sobre esas líneas que estamos trabajando, y este tipo de eventos es parte de la estrategia también, el tema de comunicación, que ya ayer Teresa un poco hablaba de trabajar en educación, el tomar conciencia, agarro uno de los puntos que habló Teresa Sastre, la directora de Agua ayer, el tema de educar a la gente. La gente se encontró por sorpresa con esta situación, esta sequía, y nos mostró que tenemos muchas cosas para trabajar y gestionar, y aprender que es un recurso limitado, que es un recurso que en algún momento nos puede faltar. Pensamos de que tenemos agua suficiente para abastecernos de por vida, pero eso no es verdad, y bueno, estos fenómenos, claro, déjame complementar, de sequía e inundación, porque enseguida en el 2024, ¿te acordás que hubieron unos eventos muy grandes que llevaron a replantearse esto? Y la política de este gobierno, por lo que comentaba ayer Teresa, va a ser de un uso eficiente del agua. Por ahí va a ir la línea de trabajo. Sí, hay temas ahí como el tema del riego y otras cuestiones más que la vamos a ir profundizando en el resto de la charla, Mauro. La pregunta entonces es, ¿la Alianza no hace una crítica a la gestión política, sino que suma elementos para la discusión de políticas públicas eventualmente? Exacto, nosotros lo que queremos es de aportar desde el conocimiento, desde la academia, desde la investigación y desde las soluciones que se vienen desarrollando en otras partes de Latinoamérica.
déjame decirte que nosotros formamos parte de un grupo más grande, que son 25 fondos de agua, que se llama Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es impulsada por el BID como socio principal, y que viene haciendo este tipo de trabajos y proyectos, y que por supuesto nosotros traemos todo ese know-how para aportar al servicio del sector público para implementar soluciones. No es algo novedoso, como decía, no es inventar la rueda, sino es venir a traer esfuerzos y cosas que se están haciendo en otros lados para Uruguay. Uh-huh. En el tiempo que lleva la alianza, teniendo en cuenta que es una alianza, una entidad joven, llamémosle, que también tiene cuestiones de presupuesto que se va a ir, se está generando, sí, digamos. De a poco, sí, de a poco. ¿Cuál crees que ha sido la cabida que ha tenido en la discusión pública en este tiempo? Bueno, ahí también me pega un poco el sesgo que tengo por estar tan involucrado, pero creo que la conciencia de la gente está entendiendo un poco más de qué va el tema. A pesar de que la mayoría, el público general, puede todavía no darse cuenta de que el recurso hídrico es muy importante, pero es importante para todo, ¿no? O sea, porque trabajar en agua es trabajar en ecosistemas, en fauna, en vegetación, en muchas cosas. Uh-huh. O sea, está todo muy vinculado. Entonces, yo veo que esa conciencia, en parte también por los efectos del cambio climático y toda la movida de sostenibilidad que se está generando, va generando o va entrando en la cabeza de la gente, y la gente está incorporando más que tiene que hacer un uso responsable del recurso. Uh-huh. Entonces, de a poco el cambio se va generando. Estos eventos, como el del otro día, conversatorios donde ponemos el tema en agenda, son fundamentales para empezar a hablar de la problemática y de qué soluciones y por dónde ir. Y también para el sector privado, que es de donde nosotros nacemos, ver cómo puede colaborar, porque recordá, hace 2 años cuando estuvimos acá sentados, uh-huh, el sector privado, una de las empresas de la que participa activamente en la alianza, tuvo que mandar a seguro de paro a más de una línea de producción porque no tenía agua. Claro. Entonces, indirectamente le va a pegar a las empresas, y las empresas ven que esto es un problema, y también es un problema para toda la sociedad. Entonces, todos necesitamos involucrarnos y ver cómo podemos colaborar para que uh-huh, esto cambie de alguna forma. Mauro, el año pasado, cuando estábamos discutiendo el tema de la famosa presa de Casupá o del proyecto Garasatí, incorporamos a un experto israelí que habló sobre el tema aquí en el programa, que fue muy esclarecedor de por qué Uruguay debía ir por ese camino, digamos. No es esa la pregunta que te quiero hacer, eso lo quiero usar como disparador para ver si la política uruguaya hoy está más abierta, receptiva a conocer experiencias de otros países, a que, por ejemplo, alianzas público-privadas, como puede ser la Alianza por el Agua, genere espacio de discusión y de análisis para justamente debatir estos temas. ¿Cómo lo ves eso? Sí, no es un tema de este gobierno que el otro no lo hizo, porque el otro se encontró con una sequía muy grande que tuvo que enfrentar, y entonces tampoco estaba creado el ámbito como para conversar y uh-huh, ver de dónde aportar. Pero ahora que tuvimos esta situación y estamos conscientes de lo que fue la problemática, sí se están generando esos espacios, y lo que vemos es una apertura bastante grande del sector público, las autoridades, para conversar, dialogar y lograr un acercamiento con el sector privado en qué proyectos y cómo se puede colaborar. En ese sentido, se ve que la problemática no es solo de Uruguay, sino que es de otros países de la región, y que se pueden traer experiencias y trabajar todos juntos. Es un poco en la línea que hablaba ayer Teresa Sastre, la directora de INAHUA, uh-huh, en convocar a la academia, convocar a la sociedad civil, volver a trabajar más intensamente en las comisiones de cuenca, que hoy funcionan, pero necesitamos reforzarlas, o eso era un poco el espíritu de lo que hablaba Teresa. Y bueno, y la idea es eso, es tener más interacción, trabajar más de forma cercana entre INAHUA y OCE, que son 2 actores claves en esto, pero mismo también entre actores del Ministerio de Ambiente, uh-huh, DINASEA, DINAHUA, DINAVICE, que si te pones a pensar lo que es cantidad y calidad, le tocaría a DINAHUA y DINASEA. Entonces, esos 2 compartimentos o esos 2 departamentos dentro del ministerio deberían trabajar de forma uh-huh, coordinada, o por lo menos trabajar en la misma línea, ¿no? Antes de pasar a los eventos que ocurrieron justamente en esta charla, quería incorporar un elemento más, Mauro, que tiene que ver con el tema educación. Cuando yo iba a la escuela, hace muchos años, y también en el liceo, daba la sensación de que el discurso era que Uruguay estos problemas no los iba a tener, porque estamos, ese río ancho como mar, el río Uruguay, el río Negro, las presas eléctricas y demás, y daba la impresión de que Uruguay
este tema lo tenía prácticamente que resuelto. Teniendo en cuenta cómo ha cambiado eso y que hace 2 años estuvimos a punto de quedarnos sin agua para tomar, ¿el debate crees que está presente también en la educación? ¿Se ha logrado ir por ese camino para que las nuevas generaciones sean conscientes del valor que tiene eventualmente quedarse sin agua potable? Yo creo que sí, que es clave ir por el tema de comunicación y educación, porque sí precisamos que la gente tome más conciencia y son las futuras generaciones las que van a cambiar. Claro. Acá te tiro un dato, nosotros el año pasado hicimos una encuesta a nivel de país, casi 1.800 personas contestaron sobre el recurso hídrico, cómo le había afectado la sequía, si había tenido un impacto en la inundación, y cuando extrapolamos por edad, por franja etaria, digamos, los jóvenes tienen mucho más conciencia del cambio que los adultos. Entonces, si una de las preguntas, por ejemplo, era, ¿estarías dispuesto a aumentar o a pagar un poquito más por la tarifa de OCE, quizás, para mejorar la calidad del agua o tener más servicios de saneamiento? Si tomabas las respuestas de los menores de 45 años, era casi un 80%. El 80% estaba dispuesto a subir entre un 5 y un 20%. Ya cuando subís un poco más la edad, a los adultos aparentemente nos cuesta un poco más. Pero bueno, hay que trabajar y es eso, es ahí donde se genera el cambio y son los futuros clientes que van a demandar de que se tomen conciencia, de que se hagan proyectos, los jóvenes, ¿no? Entonces sí, comparto 100% la educación. Cuesta, son pasos lentos, Claro. Vamos empezando a hablar del tema agua, pero esperemos que de acá a poco, con el ímpetu que viene también desde el gobierno y desde el sector privado para colaborar, esperemos lo podamos hacer. Mauro, la última con respecto a una presentación, digamos, y ahora sí te voy a poner en camisa 11 varas, digamos. El problema de Uruguay con respecto al recurso hídrico, ¿dónde está? ¿Está en la generación de agua bruta? ¿Está en su distribución? ¿Está también en el bajo precio que pagamos por el agua de la OCE en casa? Y a veces, bueno, no le damos el valor que tiene, teniendo en cuenta que la tarifa finalmente es poca. Está en el tema de las pérdidas, está en el tema de que no ha sido una política de Estado en los anteriores gobiernos, y no estoy hablando de política partidaria, sino de una visión política de Estado con respecto al tema. ¿Dónde crees que radica en uno o en varios aspectos eso? Está claro, y voy a arrancar por el último, porque justo el año pasado, antes de las elecciones, nosotros organizamos también un evento donde convocamos a los referentes de agua de cada uno de los partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, a hablar de esto, y los tres coincidieron en que hay que reforzar a OCE. Claramente la tarifa de OCE es mucho más baja que la de UTE, mucho más baja, y es una factura casi te diría social, porque no estás logrando realizar inversiones que sí precisarías para mejorar la calidad de los cursos de agua, mejorar la calidad del agua potable también, pero también en la parte de saneamiento, ¿no? Todavía no puede ser que gran parte del país, si miramos del Río Negro para arriba, no tenga tasas de saneamiento como las que tiene Montevideo. Entonces, por ahí va un poco la línea. Quizás otros gobiernos en su momento no hicieron tantas inversiones, eso no es tan así. Depende un poco también de la estructura de OCE, por lo que decía, por la falta de financiación que tiene. Pero bueno, hay mucho para hacer y el foco está, volviendo a la primera parte, el foco está en la gestión. Porque lo que estamos viendo, que no solo pasa en Uruguay, sino en otras partes de la región, el cambio climático se expresa con fenómenos radicales. O no hay lluvia o llueve en demasía. Sin ir más lejos, Uruguay tiene un promedio de 1.300 milímetros al año y de repente tenemos 1 hora o 2 horas de lluvia en Montevideo que son casi 50, 60 o 70, que es casi el promedio de un mes, ¿no? Un mes puede andar en 120, 150, dependiendo del departamento, pero esos fenómenos son los que hacen replantearse, bueno, el sistema de drenaje de la ciudad no está preparado para eso. Y estos fenómenos son los que hacen de plantearse, bueno, tenemos que buscar soluciones y por ahí tratamos como de trabajar nosotros. Algunos de los proyectos que nos hemos metido a lo largo del año pasado y este año estamos avanzando son las soluciones urbanas de drenaje sostenible. Puntualmente San José el año pasado fue un departamento que tuvo problemas de inundaciones muy grandes y empezamos a trabajar con la Intendencia en generar unos canteros de vegetación que le llamamos jardines de lluvia, que lo que hacen es amortiguar las lluvias intensas que se generan en la ciudad.
para que no desborde y bueno, y canalice un poco el agua, un poco reflejando lo que es el proceso natural. Llueve, se infiltra, recarga agua en suelo y tenés agua suficiente para poder utilizar. Por esa línea vamos, también estamos justamente ahora con el gobierno que está asumiendo, viendo de presentar otras propuestas de cosas que se hicieron en otros países, que creemos que en Uruguay puedan funcionar, y bueno, y es parte del aporte que queremos dar a toda esta política pública. Eso que mencionabas en San José es muy interesante. Hace un tiempo vi un documental también que planteaba el tema de las azoteas verdes, donde se pueda capturar agua, que no solamente vaya a los desagües y que después se pierda, digamos. Exacto. Y también el impacto que han tenido la construcción en determinados lugares, que ha quitado espacio en tierra y verdes, digamos, para transformar allí una edificación, y que esa agua ya no se puede capturar, digamos. No escurre y se acumula en la parte baja, y bueno, y eso también después genera una inundación. Pero déjame, ese punto que estás hablando me parece interesante, porque ahí es donde nosotros también queremos combinar escuelas públicas, rurales y urbanas, donde queremos colocar captadores de agua de lluvia, para justamente mostrarle a los niños qué se puede hacer, se puede reusar esa agua y cómo aprovecharla. Y ahí combinamos las dos, la educación y el aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? Que cuando llueve lo tenés en abundancia y cuando no llueve lo podés aprovechar por lo que acumulaste. De hecho, una de las entrevistas por las cuales recibimos aquí fue justamente por eso, Mauro. Decíamos que se realizó este evento, Desafíos en la Gestión Pública del Agua, que contó con la presencia de Teresa Sastre, que es muy nueva en la Dirección Nacional de Aguas, y de Nicolás Rezano, que es especialista en agua y saneamientos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Una primera pregunta es, ¿qué evaluación general haces del evento? No, el evento fue muy interesante, había muchos actores, más o menos unas 85 personas, donde te diría que la mayoría eran del sector privado, pero también del sector público, intendencias, ministerios y algunas otras organizaciones públicas, donde se mostraron muy entusiasmadas por la apertura que hubo al diálogo, al conversar sobre las posibles líneas de intervención. Ahí Teresa marcó claramente la importancia de lo que te decía hace un rato, la gestión del agua, pensar en la eficiencia. Habló sobre todo también del Código de Aguas, que es del año 78. Es un código que se precisa actualizar y, no es lo mismo la situación del agua que tenía el 78, y también se habló del 253, que es el decreto que habla del reuso, de cómo las empresas pueden utilizar o dar el agua para reuso, que es parte importante. En esto del involucramiento del sector privado, el sector privado tiene aguas tratadas, pero esas aguas se pueden aprovechar. No hay necesidad de volcarlas de nuevo al curso del agua, se puede trabajar con algún productor. Obviamente no todo productor rural puede usar esa agua, pero en determinada producción sí se puede usar, y es un ítem muy interesante. Y déjame contar algo más de lo que decía Nicolás Rezano, que es el especialista en BID, de agua en el BID. Hablaba del uso de la tecnología. Muchas veces te he escuchado vos también hablar de las altas pérdidas de aguas no contabilizadas, al RANC que tiene Uruguay, que es una tasa del 50%, es un número muy grande, y hoy en día la tecnología permite identificar rápidamente este tipo de problemas, ¿no? Con imágenes satelitales, con medidas de presión. Estamos de acuerdo que son todavía inversiones muy costosas, pero vamos en ese camino y creemos que en los próximos años, tanto la inteligencia artificial como las imágenes satelitales van a permitir ayudar mucho en este tipo de problemáticas, ¿no? Tenemos tiempo para ir por partes, entonces, Mauro, por lo que decía Rezano del Código de Aguas de 1900... No, decía Teresa Sastre. Perdón, Teresa Sastre. Sí. Del Código de Agua de 1978. Da la impresión de que es un buen punto para comenzar actualizando ese código. Exacto. Estamos rigiéndonos a un problema del hoy con unas normas de hace 40 años. Sí, claramente se está, no sé si en el código puntual, pero en el 253, que es el de reuso, sé que se está trabajando y se va a actualizar en breve. Es del año 79, ya pasó mucho tiempo y las aguas tratadas en esa fecha no es lo mismo que ahora. Obviamente el Código de Agua ya llevaría mucho más, porque es una ley que tiene muchos años y que por lo tanto, es un código que tiene muchos años y por lo tanto llevaría mucho consenso y trabajo con otros partidos políticos. Pero es imprescindible hacerlo, digamos. Y por lo menos empezar a hablar del tema ya es un avance.
Y ahí te sumo otra cosa que salió y que es público también, el tema del diálogo del agua, que este gobierno lo quiere impulsar, igual que otros diálogos, pero acá va a convocar a mucha gente a trabajar y pensar en cómo el Estado debe acompañar los cambios que se están dando desde el sector privado, desde la sociedad, para generar la actualización de estas cosas, ¿no? Como el código. Claro. Y es diálogo por el agua, pero también es diálogo por el tema del riego, ¿no? Conversar, mesa de trabajo, por la importancia que tiene el riego. Recordemos que del agua bruta en Uruguay, más del 80% se va en el sector agropecuario. Y solamente un 3 o un 4% en el sector privado, que es el que usa para producción, un 9% en consumo humano y el resto se va en otros tipos de uso. Pero bueno, entonces la importancia que tiene el sector agropecuario para trabajar en esto, que es el uso eficiente del riego, porque además impacta, como ya vimos en varios informes que salieron, impacta directamente en el resultado del país. Claro. El riego ayuda a la producción. Vos regando lográs niveles de producción mucho más altos. Entonces también, eso fueron algunas de las preguntas que surgieron también del panel, del auditorio, perdón, y que es muy interesante. Seguro que el código hay que actualizarlo, pero hay que empezar con diálogos y conversaciones para ver a dónde ir. Perdón, no quiero ser pesimista. También se habló del diálogo cotado, ¿no? Si quizás ibas por ese lado, porque los diálogos a veces se extienden mucho, pero ella primero hizo que foco en eso. Alguna forma de plantear algo muy bonito y no avanzar es plantear un diálogo, digamos. Pero no iba a ese lado. Lo que apuntaba es, si entre gobierno y oposición, en sus posiciones, e incluso ahora intercambiando, no han logrado ponerse de acuerdo en si Casupá sí o Casupá no, o la planta de Arasati sí o la planta de Arasati no, cómo ponernos de acuerdo en actualizar un código del año 78, digamos. Bueno, ahí para Casupá estuvieron de acuerdo los dos. Sí, pero ninguno lo hizo. Estamos de acuerdo. Y cuando se va a hacer Arasati, uno la lleva para adelante y el otro en el gobierno ya la quiere renegociar, digamos. Y por supuesto que están en condiciones de hacerlo, legítimo por hacer. Sí, lo que planteo es, si no nos ponemos de acuerdo en grandes obras, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en un código que tenemos que reformar, que estaba vigente desde el año 78? Y bueno, por eso digo que a veces soy escéptico con estas cosas. Sí, puede ser. Ahí comparto un poco que las decisiones no iban por la misma línea. Ya lo vimos que el gobierno priorizó el gobierno pasado, ¿no? Priorizó el proyecto Neptuno, el de Casupá. Sin embargo, dice que el de Casupá también es importante, y para este gobierno el de Casupá es más importante que el otro. Estoy de acuerdo, pero también ¿en qué momento se generó el debate, no? Cuando abrías la canilla y salía agua salada. Entonces, es bravo en ese momento. Estábamos condicionados, digamos. Claro, sí. Un diálogo en ese momento era muy difícil. Hoy que ya pasó y que ya estamos viendo que es posible que esto vuelva a pasar, porque ahí más de un 70%, vuelvo a la encuesta que hicimos la otra vez, más de un 70% de la gente cree que esto va a ocurrir en los próximos 5 a 10 años. O sea, es muy probable que volvamos a tener un evento similar. Y ahí, bueno, yo soy optimista y creo que hay que trabajar para adelante. Lo que pasó, fue una decisión de momento que no se pusieron de acuerdo, pero creo que en algunos puntos se están mostrando algunas coincidencias que priorizan al país sobre el interés político de la gente, de los que gobiernan, ¿no? Yo soy optimista y creo que se va a poder. Trabajando en el 253 ya es un avance. Después el código de aguas se verá para adelante, pero bueno, pensemos que sí, que podemos lograr muchos de los cambios y que bueno, ojalá a este gobierno le vaya bien. Ese es el interés de la alianza, de que pueda ejecutar proyectos y generar el diálogo y generar cambios que se precisan. Igual, para nosotros es fundamental seguir poniendo en agenda los temas, seguir hablando de agua y pensar que el país precisa cambios de forma rápida. Mauro, hay una frase que en el programa hemos combatido desde que lo formamos, que es a mí me parece que, o yo pienso que. Y ayer, en un momento de la charla, Rezano fue por ese camino, porque señala que uno de los principales desafíos es fortalecer el acceso a la información para la toma de decisiones basadas en evidencia. O sea que las decisiones que se tomen de parte del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales no sea basado en suposiciones o en cuestiones que tengan que ver con la ideología o unos consensos internos,
sino que sean basados en información, lo que necesita el país y a lo que puede aspirar el país. ¿Qué te pareció este punto? Sí, totalmente. Precisamos tener más información, más datos sobre los cursos de agua, sobre los pozos de agua, que es un problema muy grande. Recordemos que hay mucha gente que hace pozos y no los registra, lo cual es un problema muy grande porque el día de mañana sucede cualquier sequía, el pozo se seca y no hay a quién reclamar. Por eso el Ministerio insiste en que es importante este registro y bueno, y una de las cosas que se comentó también es que se va a empezar a fiscalizar y controlar esto, pero ese dato es muy importante tenerlo a nivel de todo el país, para saber, bueno, qué cantidad de agua contamos. Lo mismo, y esto Teresa hizo foco, en conocer más del agua subterránea que tenemos. ¿Qué capacidad tienen los acuíferos? Claro. ¿Cuánto están recargando? La información que se maneja es muy vieja y es sesgada porque no es completa a nivel país. Entonces, el tener información, y ahí también Teresa hizo el apunte de que la información pública, donde cualquiera, privado, público, sociedad civil, pueda acceder y pueda nutrirse de eso para tomar decisiones, si es un productor agropecuario o si es un vecino de una zona donde llueve mucho, y el curso quizás crece y le puede cortar parte de su camino. Y eso me parece clave, y nosotros ahí tratamos como de aportar con algún sistema de alertas tempranas, con una app donde trabajamos con el Ministerio de Ganadería y con Ambiente, en generar reportes e información que va pasando en el país. Sí, comparto de que hay que avanzar mucho y ahí la inteligencia artificial, imágenes satelitales va a ayudar mucho de acá a unos años. Otro aspecto que se mencionó ayer y que me resultó muy interesante tiene que ver con lo que decía Teresa sobre la complejidad de analizar y coordinar los diferentes intereses que residen en estos aspectos. Y vamos a plantearlo en estos términos. Digamos, hay un interés agropecuario por el desarrollo de ciertos sectores y la utilización de ciertos químicos que pueden luego tener una derivación en el agua que va a ciertos cursos que pueden terminar por contaminar o afectar, alterar ese curso de agua o la calidad del agua que contiene justamente ese curso. No debe ser nada fácil juntar el cóncavo y el convexo de este tema, ¿no? Por supuesto, porque sobre todo pensemos en la cuenca de Santa Lucía, que arranca ya en los altos de La Valleja y termina en aguas corrientes, donde se termina de potabilizar el agua. Entonces en el medio tenés un montón de productores rurales que trabajan con ganado, y el ganado baja el curso del agua y hace sus necesidades y por lo tanto contamina, o el productor agropecuario que produce soja al costado del curso del agua, y eso también genera efluentes que con la lluvia y la escorrentía terminan en el curso de agua, y es el problema. Te diría que antes del 2023 de la sequía el problema eran los efluentes y la contaminación que había en el curso de agua, y hay que tratarlo mucho. Y hay una de las cosas que vos comentabas y que decía Teresa es que para el vecino que está en la zona el impacto es mucho mayor. Claro. Entonces ahí reforzar con las comisiones de cuenca en trabajar con los que están directamente afectados en ese curso, que son los que le interesa realmente recuperar la zona. La contaminación, el tema de los efluentes es muy, muy difícil, niveles de fósforo, de otros, nitrato, amonio, distintos elementos que se encuentran, hacen que se trate y que se precise poner foco en esto, en la calidad. Pero para la calidad precisas información, precisas medir, precisar caudales, precisar registros, análisis. Y bueno, recordemos que también fue una de las cosas que comentó Rezano con la creación del Ministerio de Ambiente, que también se precisa reforzar, se precisa más recursos, más capacidad, más y más coordinación, eso también lo estabas mencionando, entre los distintos actores. O se maneja mucha información que el Ministerio de Ambiente a veces no tiene. Entonces, entre ellos precisan nutrirse y armar como una base más sólida de datos donde poder tomar decisiones. Claro, de hecho, Mauro, y acá otra vez nos corremos un poco del carril donde veníamos en el reportaje, el Ministerio de Ambiente, después de su creación en el gobierno pasado, cada vez va a tener un rol mayor, más preponderante en el manejo de una cantidad de cuestiones. Hoy hay pocas áreas en las que el Ministerio de Ambiente no tendría algo para aportar, algo para analizar, porque estamos hablando, por ejemplo, del tema de los cursos de agua, de la producción agropecuaria,
Y ahora estamos por tener esta discusión con respecto al hidrógeno verde, donde también el Ministerio de Ambiente tiene que tener una participación y un análisis. Y también lo ha tenido, por ejemplo, en las plantas productoras de celulosa, y también lo van a tener en, por ejemplo, en esta propia planta de Arasatí, si finalmente se concreta, con su impacto ambiental, digamos. Hoy el Ministerio de Ambiente es transversal a casi todo lo que se hace en el país. Perdón, y te complemento a lo que estás diciendo de la importancia del ministerio, que el país hace 2 años emitió un bono indexado de sostenibilidad, donde Uruguay se compromete a cumplir con las emisiones de gases de efecto invernadero y con la cantidad de bosques nativos que hay en el país. Entonces ahí sigue con el rol más grande que tiene el ministerio y la importancia, y en los próximos años el cambio climático nos va a cuestionar a todos en cómo venimos produciendo, cómo venimos trabajando, cómo venimos desarrollando las ciudades, el ordenamiento territorial. Totalmente, el hidrógeno verde también fue uno de los temas que vos hablaste y que se planteó en el evento, porque obviamente había muchas empresas que del sector de hidrógeno verde, y se habló del vínculo directo con el Ministerio de Industria en la decisión finalmente de impacto ambiental, porque esa la va a tener el Ministerio de Ambiente en decidir si se autoriza a la producción o no. Y el foco en agua es muy grande ahí. ¿Sí? Bueno, y en eso, ahí también un poco, claro, recién hace menos de un mes que asumió como directora de Inagua, entonces tampoco se explayó mucho en el tema, pero dejó abierto que sí van a trabajar en coordinación con el Ministerio de Industria en un tema que parece ser muy importante para el país. En el tema del hidrógeno verde, el agua juega un rol fundamental, porque en la hidrólisis lo que se separa justamente es el agua, y es verde porque la energía que se va a utilizar es de carácter renovable. Digamos, ¿no? Si no, podría ser hidrógeno gris, que sería el hidrógeno en base a una hidrólisis hecha con energía fósil, digamos. Pero a lo que iba justamente es esto, ¿no? Que el Ministerio de Ambiente tiene hoy cada vez más actividades. Y una de las cosas que mencionaba Rezano es que hay que robustecer las tareas de acción y de control que lleva adelante el Ministerio. Sí, claramente. Y ahí una de las cosas que también Teresa habló por ese punto es en el foco y en el trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa en el uso de helicópteros para hacer recorridos y fiscalizar y controlar. Pero en algún momento el Ministerio también va a tener que crecer en recursos, porque la verdad, esto no lo dicen ellos, pero lo que vemos es que faltan recursos en el Ministerio para poder fiscalizar, controlar y hacer todo lo que se precisa, porque en definitiva, si no tenés al Estado para controlar, las empresas o la gente muchas veces evita hacer determinados cambios que deberían hacerse, ¿no? Entonces sí, robustecerse y ser más grande y más importante para el rol que tiene en este ciclo, que el Ministerio de Ambiente con el cambio climático va a ser uno de los más importantes. Sastre detalló 5 ejes estratégicos en los que trabaja el gobierno del Frente Amplio, que asumió, como ustedes saben, el pasado 1 de marzo. Uno es promover un uso eficiente y sostenible del agua, garantizar la seguridad hídrica reduciendo brechas sociales, gestionar los recursos hídricos ante la variabilidad climática, fomentar la ciencia, tecnología, educación y transparencia para adoptar decisiones basadas en conocimiento, y fortalecer la transversalización y descentralización para la participación en la toma de decisiones. Con esta última pregunta, Mauro, te quiero llevar a un tema que, si bien lo sobrevolaste, merece una respuesta en particular, que tiene que ver con el tema del riego. Del riego se viene discutiendo hace muchos años, se generó un plan en el gobierno, del último gobierno del Frente Amplio, digamos, el doctor Vázquez. Recuerdo que la primera decisión que tomó el presidente Lacalle como presidente el 1 de marzo fue decretar la emergencia hídrica en algunas zonas del país. Luego eso se profundizó de modo tal que casi nos quedamos sin agua. Ahora estamos en esta situación donde estamos discutiendo Arasatí, Neptuno y toda esta historia. La pregunta es, ¿qué rol tiene que jugar la discusión con respecto al tema del riego en Uruguay, teniendo en cuenta el tipo de producción que realiza Uruguay? Yo creo que es muy importante para lo que es el país y el sector agropecuario por su peso en PBI, en producción, etcétera, tener este diálogo y conversar por el tema de riego, ¿no? Es clave conversarlo, pero también tener claro de que no todos los actores están en la misma línea, ¿no? Porque tenemos productores grandes, pero productores muy chiquitos. Entonces tenemos que pensar en soluciones para cada uno de ellos.
Sin duda que el tema del riego va a ser prioritario, y ya lo estamos viendo en otros países también, que hay tecnología, como decía Rezano, y maquinaria suficiente para mejorar radicalmente todo lo que es producción a partir de un uso eficiente del riego, pero debemos ir paso a paso. No olvidemos acá que hay un tema energético, ¿no? Que es un costo muy grande. Y entonces, para hacer estas inversiones, que además son grandes, tenemos que llevar la luz a muchos lugares donde no hay hoy. Entonces, hay que conversar, hay que empezar a trabajar, porque son los primeros pasos, pero siendo conscientes de que el desafío es muy grande. Y bueno, y vamos a ver cómo va a ir el gobierno, que seguramente ya lo está delineando cuál va a ser esa línea de trabajo, pero nosotros vamos a estar para aportar y sumar desde conocimiento, desde experiencias de otros lugares, o mismo desde el sector privado, para ver cómo podemos sumar esfuerzos. Por ahí vamos. Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya por el Agua, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a vos, Francisco, como siempre, por la invitación.